ustedes saben, quienes han faltado un domingo, 2 domingos, denle una llamadita. Nuestra hermana Erika, ¿cómo? Nuestra hermana Erika, ¿se acuerdan que venía la hermana Erika con Elsie? Erika ya está otra vez en la ciudad, ya está en su casa, nos llamó para decirnos que había llegado. Lamentablemente ya no tiene cómo venir acá, así que vamos a orar para que Dios provea una transportación para ella, porque ella quiso estar hoy con nosotros acá, pero claro, no ha sido posible. Pero entonces sigamos orando por aquellos que necesitan también nuestro apoyo en ese sentido. Yo quería avanzar con nuestro estudio de Génesis y estamos en el capítulo 24 ahora que Saúl leyó. En verdad este es un pasaje muy interesante. Génesis 24 es el capítulo más largo del libro del Génesis. Tiene 67 versículos. Es el más largo de todos. Pero este capítulo 24 en particular es una historia de amor. Es una historia de amor de cómo Abraham se preocupa en buscarle esposa a su hijo Isaac. Y de este pasaje, en verdad, los pastores siempre nos agarramos cuando queremos dar consejo a los que se van a casar o están buscando novio o novia. No me voy a dedicar a eso ahora porque creo que ya muchos hemos pasado esa etapa, con la excepción, obviamente, de Ricky, ¿verdad? Pero ya le llegará su hora, así que... Pero de todas maneras, este es un pasaje muy bonito que nos habla no solamente, hermanos, de buscar la voluntad de Dios cuando un joven o una joven están tratando de encontrar pareja, sino que en términos generales nos indica cómo debemos nosotros encontrar la voluntad de Dios. Por eso que en esta mañana vamos a hablar de la guía del Señor. Por eso los himnos que hemos cantado: me guía Él con cuánto amor, me guía el buen pastor, no abrigo duda ni temor, pues sé que me conduce el buen pastor. Es un himno viejo, clásico, que pedí que cantáramos, y este último sobre Jehová nuestros pastores es todavía mucho más explícito, ¿verdad? Ahora, miren ustedes, queridos, que esta historia del capítulo 24 del Génesis, nosotros podemos agarrarla otra vez como indicaciones para jóvenes que quieren conseguir su pareja, pero en términos generales, creo que este capítulo 24 también nos refleja la historia de Dios para el mundo y la unión que Él ha previsto de su pueblo, la iglesia, con el Señor Jesucristo, como dice Pablo en Efesios. El Señor es el novio y entonces la iglesia es la novia, y como en Apocalipsis leemos, entonces se darán la boda del Cordero. Y a mí me parece que este pasaje en particular de Génesis 24 apunta hacia eso. Y lo digo porque para leer Génesis o entender Génesis correctamente, tenemos que también entonces entender el Nuevo Testamento. Por ejemplo, nosotros encontramos que ya en 1 Pedro y en 1 Corintios ya tanto estos apóstoles hacían referencia a que en la antigüedad los profetas nos habían hablado respecto a lo que sería el propósito de la venida del Señor y todo eso. Pero Gálatas 3:8 claramente dice que el Evangelio fue predicado de antemano a Abraham, para que a través de esa promesa nosotros pudiéramos ser salvos. Miren eso. Para Pablo, en Gálatas 3, lo que acontece en Génesis 12, que es la primera vez que aparece Abraham en el cielo, ya es el Evangelio. Ya es el Evangelio. ¿Por qué? Porque en Génesis 12 claramente, ¿no es cierto?, el Señor promete a Abraham bendecirlo, bendecir a su descendencia, y dice: y en tu descendencia serán benditas
todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Y eso es el Evangelio propiamente dicho. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que encontrar en este capítulo 24, en este relato, ¿no es cierto?, no solamente otra vez indicaciones cómo encontrar la voluntad de Dios, sino también encontrar lo que llamaríamos una figura de lo que ya en el Nuevo Testamento sería la unión de Cristo con su iglesia, porque esto es entonces el Evangelio del Señor. Ahora, si nosotros queremos acercar esto a nuestra propia vida, podríamos entonces hacernos la pregunta: ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios cuando nos encontramos en momentos así difíciles? Vamos a entrar al pasaje ahora, que Abraham estaba pasando. Nos dice la palabra, versículo 1, capítulo 24, que ya Abraham era viejo, bien avanzado en años. Me gusta esa última frase. ¿Qué dice? No, la última frase del 1. Y Jehová había bendecido de todo. Hermanos, si algo yo quisiera para mi vida es que cuando yo esté viejito, ¿verdad?, mi familia y otros puedan decir: mira, Dios ha bendecido a Marco en todo. ¿Qué cosa? Esto es una cosa impresionante. En todo. No solamente espiritualmente, sino físicamente, socialmente, económicamente. Dios había bendecido. Y nos dice la palabra entonces que Abraham tenía una preocupación. Una preocupación, y la preocupación era: ¿qué hacer con su hijo Isaac? ¿Qué hacer con Isaac? Ahora, queridos, nosotros vivimos en una cultura donde en verdad los padres, tal vez no nosotros mismos, pero en general, no esperan que el chico o la chica pongan 18 años para echarlos de casa y nosotros quedar libres de todo problema. Como una vez un amigo americano me decía: una vez que mi hijo se va al colegio, alquilo su pieza, su cuarto. Y creo que eso es muy, lo hemos escuchado, es común, es parte de la cultura. Más bien, si el chico no se va o la chica no se va de casa, algo raro va. Los latinos tenemos otra forma de entender la crianza de los hijos, y ya está bien, no vamos a luchar con dos culturas, pero lo que estoy tratando de decir es que nos dice la palabra que Isaac en este momento tenía como 40 años, ya. O sea, ya era un muchacho grande. Y Abraham todavía estaba preocupado por Isaac. Abraham estaba preocupado, si se quiere así, por tres cosas. Y es aquí donde entra cómo encontrar la voluntad de Dios. La primera preocupación de Abraham era que su hijo tenía 40 años y no se había casado. Que tampoco es un crimen, ¿no? Pero qué sé, ahora los chicos se casan tarde. En ese tiempo esto ya era preocupante. Pero no era preocupante porque no se había casado, sino era preocupante para Abraham porque Dios le había dado promesas a Abraham que tendría una descendencia grande. ¿Se acuerdan cuando Dios lo saca afuera y dice: Abraham, mira los cielos, cuenta las estrellas? Imagínate, Abraham contando 1, 2, 3, 4, 5. Mira el mar, cuenta la arena. Como diciendo, así va a ser tu descendencia. Y Dios le dice: mira el este, mira el oeste. Así, tan grande será la tierra que te daré a ti y a toda tu descendencia. Claro, Abraham decía: el Señor me prometió una descendencia, yo tengo un solo. Bueno, tenía dos, Ismael. Pero ya Ismael sale de la figura, ¿verdad?, de lo que es, lo que es la promesa, porque simplemente Dios había dicho que era en Isaac quien se cumpliría esa promesa, no tanto en entonces el otro hijo, en Ismael.
Por lo tanto, la preocupación primera de Abraham era: mi hijo tiene que casarse. De lo contrario, ¿cómo queda la promesa de Dios? ¿Cómo queda todo? Queridos, cuando yo estaba leyendo este pasaje, claro, muchas cosas vinieron a mi mente, pero una de ellas es la tremenda responsabilidad que como padres tenemos por nuestras familias. No interesa que sean chicos o sean grandes. Creo que la responsabilidad de los padres nunca termina, ¿verdad? Más todavía cuando el papá, en el caso de Abraham, tenía, si se quiere así, un objetivo, tenía una meta. Dios le había hecho una promesa a él. Y entonces Abraham tenía que ver cómo se iba a cumplir esa promesa. Y miren ustedes que cuando entonces Dios habla a Abraham me imagino que no habría pensado en esta pequeña inconveniencia que Isaac no era casado y cómo entonces él iba a resolver eso. Pero lo segundo que me llama la atención es lo que le dice a Abraham a su criado en el versículo 2. En ese tiempo ustedes saben, los padres eran quienes buscaban esposa y esposo, pero Abraham ya estaba muy bien. Ya no podía salir ahí, ¿verdad?, a buscar pareja. Por eso que llama a un criado suyo y llama al más viejo de su casa, era su mayordomo. Era prácticamente el que conocía mejor que Abraham mismo lo que Abraham tenía y lo que Abraham no tenía. Era su hombre de confianza, era su mayordomo, era su capataz, era su amo de llaves, era todo, ¿verdad? Y a él entonces, en el versículo 3, le dice lo siguiente. Ahora, no nos da el nombre del mayordomo. ¿Qué cosa? No nos dice, porque por ahí hubiéramos sacado si era judío o era de alguna otra descendencia, pero no importa. Le dice: júrame por Jehová, versículo 3, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para ti hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Ahora, la segunda preocupación de Abraham entonces era que la esposa tenía que ser de la misma familia de Abraham. No podía ser de una familia diferente. Y esto no por racismo. Algunos han querido ver de que la Biblia prohíbe matrimonios interraciales. Aquí no hay nada de eso. Aquí no hay nada de eso. No se olviden ustedes que la tribu de los hebreos era una familia, un clan, como los filisteos tenían su propio clan, como los amorreos tenían su propio clan, como cantidad de otros clanes había, ¿verdad? Pero la razón por la cual Abraham le dice al mayordomo: yo quiero que tú le busques una esposa a mi hijo, pero una esposa que no sea cananea, es porque a través de todo el Génesis, para el Pentateuco más bien, vamos a encontrar, hermanos, que los cananeos siempre tuvieron problemas con los judíos, con los israelitas, no con los israelitas. Al punto que en la historia de los reyes, más bien, todos los cananeos son destruidos por Dios. Porque sus costumbres y su religión eran tan paganas que ellos habían desviado el corazón de Israel para adorar al verdadero Dios. Y miren a Abraham con esa tremenda visión. Él dice: él no puede casarse con una cananea porque el fin de los cananeos es destrucción. Aparte que los cananeos van a desviar el corazón de los israelitas y podría desviar el corazón a Isaac. Lo curioso, hermanos, es que Abraham está viviendo ahí, en esa tierra de los cananeos, de la Mesopotamia, ¿verdad? Ahí está. Pero él dice: no, pero de acá no puede ser. Porque de lo contrario, en el futuro, mi hijo va a tener problemas y toda la descendencia de Abraham tendría problemas.
Ahora, hermanos, yo me pongo a pensar, ¿verdad?, que años después, Moisés advirtió a Israel de la misma manera cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. En Deuteronomio 7 dice Moisés al pueblo de Israel: no te casarás con ellos, o sea, con los que habitaban en la tierra prometida, no te casarás con ellos, dando tus hijos dando tus hijas a tus hijos, ni tomando sus hijas a tus hijos, porque van a rechazar a tus hijos para servir a dioses ajenos. Había pasado años de lo que Abraham había ya entendido, y Moisés ahora repite eso al pueblo de Israel. Por eso es que entonces para Abraham estaba clarísimo que Isaac tenía que casarse, pero también Isaac no podía tener una esposa de lo que llamaríamos la comunidad, ¿no es cierto?, cananea, por decirlo así. De aquí es, hermanos, cuando una práctica que ha sido muy común en el pueblo evangélico es, por ejemplo, ¿no?, que los muchachos no se casen con inconversos. ¿Cuántas veces yo mismo he escuchado a chicos jóvenes que me decían: pero ¿por qué? Si yo he conocido a un joven profesional, bla, bla, bla. Ahora, antes era un poquito más fácil explicar esto, ahora ya. ¿Y saben por qué, queridos? Porque desde la casa los padres no nos sabían inculcar esto. Entonces ahora más bien un papá a un creyente, si su hijo o su hija quiere casarse con un joven o una joven no creyente, pero que tiene una buena profesión, tiene casa, tiene buen futuro y todo lo que tenía, los papás son los primeros en darle la bendición. Y entonces encontramos que estos principios, que dicho sea de paso, esto también está reflejado en todo el Nuevo Testamento, ¿no? No se unan a Dios desigual, qué comunión tiene la luz con las tinieblas y todo eso, ¿verdad? Es algo que nosotros a veces no hemos dejado, lo hemos diluido, y en el día de hoy ya no es parte prácticamente de nuestra vida. Pero lo mismo va cuando hacemos negocios. Es igual. ¿Cuántas veces yo he conversado con hermanos y hermanas de la iglesia, empresarios, que me dicen: hoy estoy formando una empresa? ¿Y con quién? Es un amigo que tengo. ¿Él es creyente? No, me dice: yo soy un hombre de negocio. Yo le digo: querido, no entiendes que es un hombre de negocio o no. Pero la palabra dice que cuando tú haces un contrato, un convenio, ¿verdad?, un partnership, lo que sea, es mejor que sea de la misma gente con la misma postura tuya, porque de lo contrario, otra vez, ¿qué comunión tendrá la luz con las tinieblas? Y entonces aquí encontramos, hermanos, que para Abraham estaba clarísimo todo esto. Primero, que si Dios lo iba a bendecir con una descendencia enorme, su hija tenía que casarse y tener hijos. Si no, de lo contrario, ¿cómo? Dos, que la esposa tenía que ser de la misma familia de él, o sea, también tener a Jehová como su Dios. Pero en tercer lugar, y esto es muy bonito, ¿no?, porque le dice a su siervo, ¿verdad?, en el versículo 4: irás a mi tierra y a mi parentela a tomar mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no quiera venir conmigo a esta tierra. Debo entonces volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste. Y miren el 6, hermano. Esta versión que yo tengo le dice así: Abraham le dijo a su siervo: cuidado con llevar allá a mi hijo. Cuidado con llevar allá. Porque en el versículo 7 da la explicación: Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y que me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, Él enviará su ángel delante de ti, para que tú traigas de allá
mujer para mí. Impresionante. Impresionante. Porque claro, el siervo dice, a su amo, no le dice, está bien, ya, yo consigo a la muchacha, pero la muchacha que no quiere venir acá a esta tierra. Más bien tu hijo debe ir allá. Y entonces Abraham le dice, no, y no otra vez, hermano, por racismo o discriminación, ni mucho menos, sino porque Dios le había dicho a Abraham en el capítulo 12, deja esa tierra, deja tu pueblo, deja tu parentela, vete a otra tierra que yo te mostraré y ahí haré de ti una nación grande. Entonces, para Abraham no entraba. Como si Dios le había dicho que tenía que salir, ahora su hijo tenía que volver allá para criar una familia. Es claro, ¿verdad, hermano? La manera en que Abraham tenía claritas todas las cosas. Es claro la manera de entender el pensamiento de Abraham y a su siervo, cómo le transmite lo mismo. Imagino que a su hijo también. Porque aún cuando el hijo era de 40 años, el hijo aceptó lo más bien lo que el padre había hecho. Pero me gusta muchísimo cuando al final de ese versículo, del versículo 7, le dice, Dios enviará su ángel delante de ti, para que tú traigas de allá mujer para mi hijo. En otras palabras, el siervo aún, que no sabemos otra vez si adoraba al mismo Dios o no, pero aún el siervo tiene la promesa de que el ángel del Señor estaría guiándolo en lo que él iba a hacer. Ahora, quiero redondear, hermano, diciendo lo siguiente, ¿verdad? ¿Cómo nosotros debemos estar seguros cuando en medio de decisiones que debemos tomar o en medio de problemas, de vicisitudes, podemos decir, Dios me está guiando? Dios me está guiando. Aquí, en este pasaje, el mayordomo pide como una señal, ¿no? Señor, yo voy a llevar a mis camellos al pozo y la muchacha que venga y que me dé agua y se ofrezca a dar de tomar a mis camellos, esa va a ser. Y por muchos años, hermano, los evangélicos hemos resuelto así las cosas, pidiendo señales. Señor, mira, no sé si mudarme o no mudarme, Señor, ya yo te pido ya, que llueva allá, pero que no llueva acá, tipo Gedeón. Y hemos tratado de resolver así, lo cual no es que esté mal, pero necesariamente no es la manera, si se quiere así, más ortodoxa para buscar la voluntad de Dios. Lo cierto, hermanos, es que luego de entender este pasaje, yo llego a esta conclusión. Podremos conocer la voluntad de Dios si estamos familiarizados con la forma en que Dios ha venido actuando en nuestras vidas. Voy a repetir esto, hermanos. Tú y yo podemos estar bastante seguros de la voluntad de Dios para nuestras vidas si nosotros sabemos cómo Dios ha actuado en tu vida y en mi vida en los últimos años. Yo estoy haciendo un ejercicio ¿verdad? Personal, cómo Dios en los 20 últimos años me ha guiado en la vida. Y es muy interesante algunas cosas que claro, uno pone en papel eso. Y yo veo que Dios me ha guiado en una trayectoria, en una línea, donde hay ciertos elementos que no se han movido, mientras otros sí. Por ejemplo, salir de la alianza que fue o irme a trabajar a otro lugar, cosas así. Eso, en los últimos 20 años yo veo ahora, trazando esa trayectoria, que hubo muchas oportunidades así, y por más que yo intenté, no resultó. Pero que hay una que continúa solita. Y esa es la línea entonces que yo creo que Dios me
me ha guiado y me quiere seguir guiando. Yo no sé cuál es la trayectoria que Dios ha trazado en tu vida, queridos. Pero a mí sí me preocupa cuando hay hermanos y hermanas que no saben qué hacer con sus vidas. Porque no saben si Dios los está guiando, especialmente cuando pienso otra vez en personas más jóvenes, ¿verdad? Que se mueven de acuerdo a las oportunidades que le aparecen en el mundo. Bueno, si Dios me abre esa puerta es porque es la voluntad de Dios. No, no es así. No todas las puertas que se abren son la voluntad de Dios. Dios puede abrir miles de puertas y tú vas a terminar entrando por miles de puertas, pero necesariamente esa no es la puerta que quizás Dios tiene para ti. Pero si tú ves en tu vida que Dios ha venido obrando de una manera, vamos a llamar así, ¿verdad? Constante. Una de esas constantes, por ejemplo, queridos, es la fidelidad de tu familia a la iglesia. Esa es una de las constantes. Si Dios te ha mantenido en esa constante. Otra puede ser, ¿verdad? El hecho de que tú en la palabra de Dios, al meditarla y al leerla, tú siempre encuentras que estás con paz. Esa es otra constante en tu vida. Cada vez que algo te preocupa, que no sabes qué decisión tomar, tú vas a la Biblia y ahí encuentras tu sosiego, ahí encuentras tu paz. Aun cuando las cosas de afuera parecerían entonces que están todas, ¿no es cierto?, de cabeza y en contra tuya. Miren ustedes, hermanos, que en lo que nosotros llamamos cómo entender la voluntad de Dios, debemos tener en cuenta, y esto no es con fines de nada, simplemente decir que el enemigo de nuestras almas es el más indicado para sacarnos de la voluntad de Dios. Y si nosotros no estamos firmes en lo que hemos creído, en lo que hemos, ¿verdad?, nos hemos afianzado, anclado, entonces va a ser muy fácil salir de ahí. 168 horas por semana, tú y yo vivimos bombardeados por todo lo que es la cultura de nuestra sociedad, sea a través de entretenimiento, publicidad, recreación, política y todo lo demás. O sea, prácticamente 24 horas por 7 días a la semana vivimos bombardeados de eso. Y eso va formando quienes nosotros somos. Ahora, si yo en mi casa o en la iglesia no dedico un tiempo, no voy a decir 168 horas, pero un tiempo prudente para no solamente leer, meditar, estudiar la Biblia, entonces no tengo cómo rebatir los ataques que me vienen. Que no nos extrañe entonces, queridos, que muchas veces cometemos tantos errores. Y a veces decimos, no, pero si yo oré, una cosa es decirle, Señor, mira, que sea tu voluntad, mañana me ofrecen un trabajo y ya, si es tu voluntad que venga el trabajo, si no, y luego tú sigues viviendo tu vida normal, llegó al día siguiente, no te dieron el trabajo, y dices, no, yo oré. Y a veces yo pregunto a los hermanos que me hablan así, le digo, hermano, ¿y tú conoces cómo Dios, o tú sabrías cómo Dios te va a responder? Y a veces me dicen, ¿a qué te refieres? Yo le digo, sí, así como si tú estás hablando conmigo, tú estás esperando que yo te diga por lo menos una palabra, porque ya tú me conoces, tú sabes lo que yo te voy a decir. Tú sabes cómo Dios te respondería. Y muchas veces no sabemos. ¿Saben por qué? Porque no conocemos a Dios. No es solo cuestión de orar. Señor, bendice mi trabajo, Señor, bendice mi familia, Señor, bendice. Pero seguimos viviendo como si nada. Pero cuando tú estás en contacto, en comunión con Dios, tú sabes cómo le llamas.
Y aún cosas, entre comillas, buenas, que tú haces o tú tienes por delante. Si Dios te dice, ¿sabes qué? Eso no es para ti. Tú vas a ser capaz de discernir su voluntad. En el caso de Abraham, volviendo otra vez a nuestra historia, ¿verdad? A esta historia tan bonita, encontramos que Abraham, al estar ya viejo y él no poder hacer ese trabajo, se le encomienda entonces a su criado, ¿verdad? Y miren ustedes en el versículo 27, que el criado reconoce la guía de Dios y dice, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Miren eso. Y que me ha guiado en el camino a casa de los hermanos de mi amo. O sea que el siervo reconoció que en todo eso no había tal cosa como intervención netamente humana, sino que Dios había estado guiando todo desde un comienzo por su misericordia, por su gracia. Querido, Dios es el más interesado, en que tú y yo caminemos en su voluntad. Él es el más interesado. Pero lo que Él espera es que nosotros conozcamos a ese Dios, conozcamos cómo Él ha obrado en su vida. Quizá valdría la pena que tú también hagas ese ejercicio que yo he hecho, de que tú digas, ¿cómo el Señor en los últimos años me ha bendecido de esta manera? ¿Cómo así? Yo quiero. ¿Por qué? ¿Por qué no otro? Y de esa forma ir entendiendo cómo el Señor va lidiando contigo de manera personal. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias otra vez por tu palabra. Por esta palabra, Señor, que nos enseña que solamente conociéndote a ti es que podemos entender cómo tú actúas. Y solo conociéndote a ti y sabiendo discernir tu voz, sabremos cómo escuchar cuando tú nos pides hacer cosas, tomar decisiones según tu voluntad. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí, Señor, en el culto, que Padre, tú llenes sus corazones, que tú llenes sus vidas. Que, Señor amado, tú los dirijas, así como dirigiste al siervo de Abraham, a no desviarse de tus caminos, perseverar. Bendice a aquellos que no han podido estar con nosotros, Señor, bendice a aquellos que nos van a escuchar por las redes, por la plataforma, Señor, sé como todos ellos, nosotros no sabemos el alcance de esto, pero tú sí lo sabes. Y si alguien, Señor, en esta mañana estaba quizá desconcertado, confundido, Padre, tú dale convicción y guía en tu camino. En el nombre de Jesús oramos. Amén.